Y de verdad es un gozo estar aquí con todos ustedes. Reciban un saludo de la Iglesia Bíblica GESET. Esa es la iglesia donde estamos pastoreando en estos momentos, por la gracia del Señor. Y tenemos aproximadamente entre 7 meses que hemos iniciado esta nueva obra y el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas. Y algo que me gustaría compartir con ustedes y espero de verdad ustedes puedan tomarlo como de parte del Espíritu Santo. Y si ven que subo un poquito la voz, aquí me conocí por ser gritón. Cuando vine por primera vez como misioneros de verano, estaba dando clases aquí a los niños y en una de esas grité y un niño no paró de llorar en toda la clase. Entonces, discúlpenme, no quisiera herir su susceptibilidad, pero me gustaría que todos nosotros pudiéramos poner atención en lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y déjenme decirles, hermanos, algo muy importante. El pecado es terrible, hermanos. Hermanos, el pecado es terrible. Espero que me estén escuchando muy bien. Hermanos, el pecado es terrible. ¿Saben por qué? Hermanos, el pecado es destructivo. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos hace estar divididos, nos hace estar sin paz, sin gozo. Y tú y yo necesitamos luchar en contra de ello. ¿Quieres ver por qué es terrible? Veamos los versículos del 26 al 31. Si ustedes me pueden seguir, voy a estar utilizando la traducción de la Reina Valera 60. Y dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, todos juntos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, para aquellos que les gusta el griego, hay una palabra muy interesante para el temor, ¿verdad? Y lo van a encontrar en diferentes formas, pero es interesante que la palabra phobos, ¿verdad? Donde vienen fobias, a lo mejor algunos tienen miedo a las arañas o a las ratas, y esa es su fobia. Pero sabes, esta palabra phobos aparece en estos versículos. Versículo 27 y versículo 31, la palabra horrenda significa phobos. Y eso debería, tanto a ti para mí, poner atención a esta parte muy importante. Hermanos, es terrible. Cuando estamos orando y decimos, hermano, estás en las manos de Dios, ¿qué decimos? ¿Cómo se siente uno? Confiado, contento, se siente seguro, pero muy pocas veces ponemos atención a esos versículos. Cuando habla el versículo 31, dice, horrenda cosa, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Es interesante, estos hermanos que les fue dirigida esta carta de Hebreos estaban dejando el cristianismo, estaban olvidándose del Señor. Y me da miedo, me da temor, hermanos, que en las iglesias no se esté buscando a Cristo. Y como dice el versículo 28 y 29,
probablemente hay personas que están dentro de las iglesias pisoteando el nombre de Cristo. Es terrible, hermanos, eso no puede estar pasando en las iglesias, pero está sucediendo en muchas iglesias. Ya no se predica a Cristo, se predican puras emociones. Se predica lo bonito, ¿verdad? Estás en las manos de Dios, pero tampoco se les está predicando esa parte importante. Cuidado. Estás en las manos de Dios. Y algo que me gustaría que tú y yo entendiéramos en esta mañana es que es una horrenda cosa menospreciar a Cristo. El versículo 26 al 29a nos va a hablar de esta parte. Hermanos estaban desviando, hermanos estaban dejando de buscar a Cristo, hermanos estaban rechazando a Cristo y volviendo a sus costumbres judías. Hermanos estaban dejando de reunirse. Y es interesante, ¿verdad? A veces pedimos, hermanos, vamos a reunirnos entre semana y no asistimos. Y si no me crees, bueno, puedes buscarlo en los versículos anteriores, ¿no? Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra congregarnos significa reunirnos. Y se les convoca a reuniones y a veces no asistimos. ¿Por qué? Hay tiempo para ir al Buen Fin. A veces para eso sí nos damos nuestro tiempo, pero a veces para buscar a Cristo no hay tiempo. Y este versículo me habla mucho de que hay un peligro en las iglesias. Versículo 26 al 29a dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. Hermanos, tenemos que definirnos, tenemos que estar bien definidos cuando venimos a buscar al Señor, cuando estamos buscando al Señor, cuando queremos agradar al Señor. Tú has llegado a esta iglesia porque Dios te dio a ti la oportunidad de recibir su don, la fe. Y ahora has creído en Él. Y hay una lucha constante, esa lucha constante con nuestra carne, con nuestro pecado, con el adversario. Pero a veces no tratamos con ello como debería de ser. A veces queremos, ¿verdad? Decía un pastor allá en México, nuestro pecado mascota, ¿verdad? Porque lo cuidas, ¿verdad? Le das alimento y lo andas paseando para todos lados y si no lo quieres dejar. Hermano, en esta mañana espero que tú y yo no salgamos de aquí tranquilos, sino que entendamos, hay una guerra en contra del pecado. Y tú y yo, hermanos, somos llamados santos y fuimos llamados a santidad, a agradar a Dios, a buscar a Dios. Pero tengamos cuidado cuando estamos pisoteando a Cristo. Versículo 28 está hablando de la ley de Moisés. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso viene en Deuteronomio 17, del 2 al 7. Y es interesante porque se les decía que hubiera 2 testigos, ¿verdad? Que estuvieran viendo a sus hermanos, ¿verdad? Cuidando de sus hermanos, porque estas personas podían caer en idolatría. Y si se les cachaba, ¿verdad? Que estaban idolatrando otra cosa y no a Dios, los sacaban fuera de la ciudad, cogían piedras y los apedreaban. Morían sin piedad. No había misericordia para esas personas que eran idólatras. Me da miedo que dentro de las iglesias a veces se sigue idolatrando el dinero. A veces se sigue idolatrando cosas que no es
Dios. Me da miedo. De verdad, me produce miedo. Me da miedo para mí, en mi vida, en mi familia, que yo o mi esposa estemos idolatrando algo fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Lees la escritura en la semana o la ignoras? Si tú has estado ignorando la ley de Dios, pues tú deberías de estar fuera de Morelia y no en Pátzcuaro, sino fuera de Morelia siendo apedreado. Pero espérame, no queda ahí. Estás idolatrando algo fuera de Cristo. Estás menospreciando a Cristo. En tu familia, tú que eres hombre, tú eres el que está de líder en tu hogar, ¿qué está pasando en casa? ¿Están idolatrando algo que no es Cristo? ¿Cómo tratas con eso? ¿Cómo lidias con eso en tu matrimonio, en el cuidado de tus hijos, en tu trabajo? ¿Permites que pisoteen a tu Señor? Aquel que dio la vida por ti, por mí, que derramó su sangre para limpiarnos y presentarnos limpios, sin mancha alguna, delante de Él. Hermanos, se ha estado jugando mucho. Mucha gente ha estado perdiendo el camino. Mucha gente ha estado dejando de buscar a Cristo. Si no, esta iglesia, aunque fuera fin de semana, aunque fuera puente, estaría llena. Gente pasa allá afuera, ve hacia adentro y es un domingo más para ellos. Se burlan, se mofan de Cristo. Están pisoteando a tu Señor. El problema es que este pasaje es para la gente que ya conoce de la verdad. Y este es el temor, hermanos. Dentro de la iglesia estén pisoteando a Cristo. Líderes, ustedes necesitan tener mucho cuidado con ello. ¿Qué está pasando con esta congregación? Necesitamos abrir bien los ojos y pedir la dirección al Señor. ¿Por qué? ¿Queremos que se vayan al infierno? ¿Que sufran las consecuencias? ¿O deseamos que el Señor les traiga de nuevo a ese gozo que tú y yo estamos disfrutando en Él? Esa paz y esa seguridad de estar en sus manos. Porque si no, hermanos, este versículo es sumamente asombroso, pero también es terrible. Es una horrenda cosa menospreciar a Cristo. Cualquiera que toma la ley de Moisés como letra muerta, muere sin piedad. Queda totalmente apartado, lejos del amor de los hermanos. Hermanos, si estamos invitándonos a cuidar unos a otros, cuidémonos en esa parte. Ayudémonos en esa parte, oremos en esa parte. No solamente cuando nos piden ora por tu hermano, sino en las mañanas, llega temprano y acércate a tus hermanos. Oye, ¿cómo puedo orar por ti? Habla por teléfono, mándale un WhatsApp, ahora ya no te cobran tanto. Y ora por ellos. Hermanos, todos estamos luchando en contra del pecado. Pero si tú no entiendes que es terrible, entonces tú y yo vamos a seguir tratando el pecado como por encimita. Hijos desobedientes, esposos ásperos, mujeres altivas. Tengamos cuidado, hermanos. Pongamos atención y busquemos al Señor.
Busquemos a Cristo y tengamos cuidado de menospreciar el sacrificio de Cristo. Tengamos cuidado de menospreciar a Cristo. El pecado es terrible, está dividiendo, el pecado está provocando que la lujuria se vea como algo divertido entre bailes. Cualquiera, ¿verdad? Ahora puede, entre comillas, tener su libertad, ¿verdad?, de expresarse según su género, ¿verdad? Y ahí está el movimiento LGTB, X, Y y Z. Y menosprecian a Cristo. Pero sabes, si eso está pasando afuera, no deberíamos de tener cuidado que probablemente aquí en la iglesia esté sucediendo. Jóvenes que tienen una mente equivocada, que a veces piensan, tengo que ir a la reunión. Y los papás, bueno, si quieres ve, si no, no vayas. Hermanos, tengamos cuidado. Ayudemos a nuestros jóvenes. Ayuden a sus hijos a caminar con Cristo. Amen a Cristo. Juntos, trabajen por ello. Hagan resplandecer la gloria del Evangelio. Lleva el Evangelio, da el Evangelio, comparte el Evangelio, vive el Evangelio. Cristo murió por nuestras transgresiones y ha resucitado. Él está vivo y no podemos menospreciar su sacrificio. Pero tampoco podemos menospreciar las cosas santas, lo sagrado, hermano. La parte del versículo 29b dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. La verdad de Dios revela que algunos idolatran hasta la religiosidad antes que adorar a Dios. Hay personas que van a venir a pararse enfrente, y no digo que las que estuvieron, sino personas que se paran enfrente, hermano, en las iglesias, que idolatran estar enfrente, pero les dices, quédate sentado un domingo, y no pueden. ¿Por qué? Porque les gusta exhibirse. Hermanos, esto es algo sagrado. Venir a la iglesia es algo sagrado. Estar aquí es algo sagrado. Pedirles que apaguen su celular no es porque nos distraigan, sino porque estamos en el momento indicado para buscar solamente a Dios con nuestros hermanos. Es algo sagrado. La iglesia no es el edificio que les está quedando muy hermoso. La iglesia son ustedes, hermanos. Y esto es sagrado. Vayan, hermanos, vayan por esos hermanos que están dejando el camino, que están abandonando ese deseo y ese gozo por venir a reunirse. Vayan por ellos, háblenles, insístanles. Sean ustedes personas que tienen ese deseo ferviente porque busquen y adoren a su Dios. Están en un lugar especial, hermanos. Y en un momento estaremos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos frente a la santidad de Dios. No rechacen lo sagrado. La alabanza es algo sagrado. No desperdicies tu tiempo y adora al Señor con todo tu corazón. La lectura de la Biblia es algo sagrado. Hermano, por favor, no desperdicies ese tiempo. Búscalo con tu familia. Pregúntales qué leyeron, qué han aprendido, qué están poniendo en práctica. Ora por tus hijos, ora por la iglesia. Tú puedes hacerlo. Diríamos, son cosas sencillas, ¿no? Es abrir un libro y dejar que Dios te hable. Cerrar los ojos, concentrarte y platicar con Dios. Mandar un mensaje, orar con tu familia, y no solamente en la comida,
sino hacerlo de verdad porque busca la santidad de Dios. Tus hijos en la escuela están luchando en contra del pecado. Quieren desviarlos, quieren alejarlos de la verdad. Y a veces nosotros somos muy pasivos con ello. Me da miedo. Las iglesias se están llenando, hermanos. El último censo que se hizo en Norteamérica de las iglesias, es que las iglesias ya no están en decadencia, sino que están en una estabilidad o están creciendo. Pero ¿sabes qué? Es por todo lo que se les está dando. Se siente bonito, se ve bonito. Ahí sí hay más jóvenes. Es triste, hermanos, que en lugar de buscar a Cristo en la iglesia, se busque comodidad. Hemos dejado de buscar lo sagrado. Esa sangre del pacto para nosotros es como, ya pasó. Soy salvo y ya, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado porque el pecado es terrible, hermanos. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros consentimos, solapamos o damos todo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es la teología que tú les estás dando a tus hijos. Tus hijos tienen una teología donde tienen a un Dios que les solapa su pecado, que les debe de dar absolutamente todo. Y tengamos cuidado con ello. ¿Qué teología están recibiendo tus hijos? Preocúpate por tu familia y lucha por la santidad en casa. El pecado es terrible. Y créanme, hermanos, todos los que estamos aquí estamos luchando en contra de ello. Oren por sus pastores, oren por sus líderes. Pregúntenle cómo están. Vayan con ellos. ¿Por qué no cambiamos la idea de ellos me visitan, ahora yo los visito? Y ora por ellos. Ya si te dan un pedacito de adobera, adelante, ¿no? Disfruta, ¿no? Pero espero que no se te olvide que horrenda cosa es el pecado. Terrible cosa es el pecado. No es una inclinación hacia el mal, es una declaración total de guerra en contra de Dios. Eso es el pecado. Entonces tengamos mucho cuidado, porque estamos haciéndole frente a nuestro Dios. Nos impide el pecado adorar a Dios, nos impide orar al Señor con intensidad, con clamor, nos limita a predicar. Ya no estamos saliendo a evangelizar, ya no se comparte el evangelio. Pero a veces es por el pecado, hermano, por la vergüenza. Pero gracias a Dios por Jesucristo, quien quita toda vergüenza, quita toda culpabilidad y te da esa libertad y el poder para hacer las cosas. Dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se saben los versículos. Luchemos por ello, luchemos porque no se insulte al Espíritu Santo. La parte C del versículo 29 dice, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta o guerra al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quiero que pises allá afuera con la mente tranquila. De verdad, mi deseo más profundo es que no salgas tranquilo de este lugar. Esto es serio.
Deuteronomio 32, del versículo 35 al 36, nos advierte el Señor en contra del pecado. Vamos rápidamente ahí a Deuteronomio. Si te sabes los primeros libros de la Biblia, ahí lo vas a encontrar luego. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36, dice el Señor: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y el que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará ¿a quién? A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Hermanos, estamos en un tiempo hermoso. Tenemos la bendición de tener a Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero es triste cuando nosotros no queremos hacerle caso. Es triste cuando se ha dicho algo desde el púlpito y tú has dicho, sí, Señor, yo tengo que dejar eso, y tú dices, tiempo después, bueno, ya, la otra semana van a predicar de otra cosa y ya no me van a preguntar de eso. Es triste, hermanos. Yo salí así de la iglesia. El domingo podía ir bien a la iglesia, cantar, podía pararme con el himnario junto a mis papás y cantar un canto especial, y al día siguiente saber que no pasó nada. Y el Espíritu Santo hablando a mi vida: obedece a tus papás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué creen que hacía? Todo lo contrario. Hermanos, no seamos de esas personas que resisten, que hacen pelea en contra del Espíritu Santo. Creo que en estos días deberíamos fallar menos. Tenemos libros acerca de todo, tenemos predicaciones acerca de todo, ¿verdad? Tenemos conferencias para ser más efectivos y tenemos la tecnología que nos ayuda a ser más acertados al momento de estudiar las Escrituras. ¿Pero qué creen? Seguimos fallando. ¿Y por qué? Porque no hemos dejado el pecado. Porque no hemos hecho caso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hablando a tu vida y diciéndote: deja ese pecado. Deja la lujuria, deja la lascivia. Deja de mirar esas imágenes que no son adecuadas en la computadora o en el teléfono. Deja de expresarte de esa manera equivocada. Deja de ser áspero con tu esposa. Deja de ponerte por encima de tu esposo. Pero hacemos frente al Espíritu Santo. Creemos que los versículos que dicen honra a tu padre y a tu madre son un castigo en lugar de ser un privilegio. Y eso es lo que hace el pecado. Nos invierte el sentido de las cosas. Y pensamos en un Dios que todo nos va a solapar. Pero no es así. Versículo 31, todos juntos, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay temor de Dios. Hay una indiferencia al insultar al Santo Espíritu, viendo imágenes que no se deben, rebelándose en contra de los padres, luchando por tratar de conseguir más lujos, insultándose entre esposo y esposa, tomando en poco lo que es el matrimonio, sin perdonar y sin pedir perdón, sin cambiar, seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Eso es el insulto en contra del Espíritu Santo. La fidelidad de Dios experimenta por su despertar continuo en nosotros la gracia para seguir creyendo en Él y seguir gozándonos en Él y seguir teniendo temor de Dios. Si bien muchas veces se nos ha enseñado que temor de Dios es respeto a Dios,
Pero esta palabra en este pasaje también es tener temblor de quién es Dios. Puede que tú te estés equivocando de bando, pero si estás aquí es porque la gracia de Dios te trajo a este lugar para decirte una vez más, entrega tu vida a Cristo. Deja que Él gobierne tu vida. Si sigues tú gobernando tu vida, la vas a destruir. Y Jesús te dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, Dios no nos limita. Dios nos da más, nos da de su poder y su presencia. Luchemos por ello, luchemos por tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Siendo sinceros con Dios, Señor, no tengo ganas de buscarte. ¿Y sabes qué? Aun cuando no tengas ganas, ora. Ya se te pasó el día y te tienes que parar temprano y no te quieres desvelar, hermano, desvélate. Te desvelas por otras cosas y a veces por no leer la Biblia no te quieres desvelar. Hazlo. Lucha. Ponte de pie, hermano. Porque mi anhelo, hermano, hermana, es que leas tu Biblia, ames a Dios, sirvas al Señor y abraces el Evangelio. Ahora hay una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Pero el pecado es terrible, hermanos. Es terrible el pecado. Por eso busca a Jesús, ama a Jesús. Las aplicaciones para esta semana o para toda tu vida, yo no tengo nada más que decir. Conságrate, evangeliza, edifica a otros, llámalos a un lado de ti, que caminen contigo buscando a Cristo. Si es así, y buscas el arrepentimiento, si has entendido que hay pecado en tu vida, ¿por qué no inclinas tu rostro delante de nuestro Dios y le pides perdón? Y le dices, Señor, perdóname. Perdóname porque he ofendido tu nombre, he pisoteado a mi Señor. He hecho lo que no es correcto. Perdóname. Pero estoy aquí porque quiero una vez más de tu misericordia y de tu gracia. Dios, yo te necesito. Dios no quiere hijos religiosos. Dios quiere hijos temerosos. Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos. Agradecidos, Señor, porque tú nos das perdón, nos das el privilegio, la oportunidad, la misericordia cada mañana de venir a tu presencia y pedirte perdón. Señor, yo no quiero caminar con pecado en mi vida. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia. Límpianos, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad. Y danos la oportunidad de ser llenados de gozo y de la alegría de tu Santo Espíritu, de tu palabra. Por favor, Señor, que ninguno de aquí salga tranquilo. Que todos salgamos, Señor, con la mente puesta de lo terrible que es el pecado. Ofenderte a ti. Lastimar tu corazón, Señor. Hacerte a un lado, ignorar, pisotear a tu Hijo. Dios, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir alertas en este tiempo. Te lo suplico por Jesucristo, el Salvador, el Señor y nuestro Dios.